Pero nada, a ver. ¿Ya? No. Ya. Bueno, buen día. Nosotros somos el equipo Super Bonder y vamos a presentar hoy nuestros relatos de nuestra experiencia durante el COVID. Vamos a comenzar por la compañera Isabela Perdomo. Claro que sí. Esperen, lo busco. Que se me perdió. Bueno, yo lo dividí en comienzo de la pandemia, durante el aislamiento y pues el ahora. Bueno, comenzaré. Comienzo de la pandemia. La noticia del nuevo virus surgió de la nada. Era el tema central en todas las conversaciones, aunque para ese momento en realidad no conocíamos muy bien los efectos de este, ni mucho menos nos llegábamos a imaginar el impacto que causaría en nuestras vidas. Este virus, llamado el COVID-19, el cual al principio se veía como un mal ajeno a nosotros, ¿no? Porque nació en China, ¿no? Y de China a Colombia hay bastante distancia. Pero luego dejó de estar solo en China y poco a poco se fue esparciendo por todo el planeta. Un día salió la noticia del primer caso positivo de COVID-19 en Colombia. Tal parece que no era un mal tan lejano como creíamos, ¿no? Al ser tan nuevo el virus, cuando este llegó al país, nadie estaba preparado. Entre la gente se comenzaron a crear muchísimos mitos sobre la existencia de este. Sobre su creación, sobre cómo había que combatirlo y los efectos que traía. Ay, perdón, me perdí. Lastimosamente, Colombia es un país lleno de gente ignorante, que cree en todo lo que ve detrás de una pantalla, ya sea del televisor o del celular. Esto hizo que esos mitos se esparcieran con mayor velocidad y crearan un mayor miedo entre la gente. Ya no se sabía en qué se podía creer y en qué no. Y aunque vivíamos con mil especulaciones en la cabeza, había que continuar con nuestra vida, tomar precauciones y esperar a no ser contagiados. Así fue durante unas semanas hasta que el aumento de casos fue excesivo y los hospitales ya no daban abasto. En este momento, el gobierno tuvo que intervenir y sin pensar muy bien en las consecuencias sociales, psicológicas y económicas que traería al país, decidió encerrar a la gente en sus casas. Esto se dio por medio de una cuarentena estricta. Bueno, esto fue el principio, ¿no? O sea, este es como el texto que yo escribí sobre cuando comenzó la pandemia y el virus en general. Eh, Ahora hablaré, bueno, ahora está el texto de aislamiento, como yo lo eh, titulé, por decirlo así. Ya en este momento comienzo a hablar desde mi perspectiva. Bueno, con la cuarentena obligatoria muchas cosas cambiaron en mi vida. Ya no podía salir a la calle con tranquilidad, dejé de ver a las personas que veía habitualmente. La universidad pasó a ser virtual y mis padres y yo nos quedamos sin trabajo. Con todo lo anterior, se creó un gran sentimiento de incertidumbre. Yo no sabía cuándo nos dejarían volver a salir de las casas, no sabía si por salir a la tienda por comida o simplemente por sacar a mis perros podría traer el virus a mi hogar. No sabía con qué dinero pagaríamos los servicios y comida de la casa. Pero lo que más me tenía con incertidumbre de todo esto era el no saber en realidad cómo sería mi vida a partir de este momento. ¿Podría de verdad aguantar el encierro? ¿O quizás me volvería loca en el intento? Me volví a perder, perdón. Ya. Personalmente, al principio de la cuarentena me dio muy, muy duro. Al no tener nada que hacer, me la pasaba en mi cama, no me daban ganas de levantarme ni para comer. Así que entré en crisis y me bajé mucho de peso. Mi familia se preocupó, bueno, pasaron muchas cosas a partir de ahí. Para mediados de julio conseguí un trabajo y ya por lo menos tenía una razón para levantarme de la cama. Comencé a comer mejor y podría decirse que mi vida se empezó a normalizar. Para septiembre-octubre del 2020, estoy hablando, ya casi no habían restricciones, así que pude volver a ver a mis amigos, podíamos salir con mayor tranquilidad de la casa, pude hasta viajar, lo cual veía muy lejano. Así fue durante unos meses,
En diciembre mi mamá pudo de nuevo comenzar a trabajar y pude pasar fechas especiales acompañada de mis amigos y familiares que hace tiempo no veía y extrañaba bastante. Bueno, a la, ya pasé a la hora, eso fue como un resumen de lo que fue vivir en el aislamiento, ¿no? De lo que fue mi aislamiento. La hora. Todo estaba muy bien hasta hace unas semanas atrás, ya que debido a la normalidad que estábamos viviendo, no solo, bueno, que estamos viviendo no solo yo, sino todos en general, el número de contagios creció de nuevo rápidamente y los hospitales comenzaron otra vez a no dar abasto. Así que el gobierno tomó la medida de volvernos a encerrar. Este encierro claramente no fue como el de la primera vez. Esta vez hay muchísimas menos restricciones y la gente lo toma un poco más con calma. Sin embargo, no deja de afectar, ya que mi mamá de nuevo se quedó sin trabajo y volvió el sentimiento de incertidumbre de no saber hasta cuándo va esto y no saber tampoco cómo se vuelve a asumir los gastos que se tienen. Pero bueno, a pesar de todo esto que estamos viviendo, está presente un sentimiento en general de esperanza, ya que sabemos que ya están vacunando y que a muchos de mis familiares ya les ha tocado la vacuna. Podemos creer que en algún tiempo la vida volverá a ser totalmente como antes y olvidaremos el tener que usar siempre un tapabocas, podremos dejar la virtualidad atrás y lo más importante, podremos darle un beso y un abrazo a un ser querido sin tener el miedo de contagiarme o contagiarlo a él. Y ya, esos fueron básicamente mis 3 textos. Sí, no sé qué. Listo, gracias Isa. Ya ahorita pues vamos a hacer como las correspondientes preguntas cada uno sobre nuestros relatos. Vamos a continuar con Duan. ¿Sí? Vale, ahí me escuchan tal vez, y se escuchan. ¿Sí? Y listo, bueno, entonces yo acá tenía el texto, pero se me acaba de apagar el computador, entonces más que leerlo, les voy a contar más o menos cómo fue mi etapa, cómo ha transcurrido esta etapa desde que empezó el COVID, pues hasta hoy. Entonces, digamos, pues yo también lo viví en los 3 momentos, desde marzo, el día que empezó la pandemia, marzo de este año, y pues actualmente, ¿no? Entonces, recuerdo pues que la primera vez que se escuchó la noticia de que el virus había llegado, precisamente fue el día de mis cumpleaños, fue el 6 de marzo, entonces con mi familia pues estábamos ahí teniendo un almuerzo agradable y cuando se escucha pues la noticia de que llega un nuevo virus, ¿no? Pues en un principio sí se crea un nivel de estrés porque pues uno escucha que al otro lado del mundo hay que mueren cientos de personas, que no hay cómo controlarlo, que no hay vacunas, que es un virus letal. Entonces, pues uno, digamos que se asusta mucho, ¿no? Crea mucha incertidumbre. Y pues ahí llega un primer momento que es cuando nos encierran, cuando pues hay como un fin de semana que nos dice que va a ser transitorio, ¿no? Que es solo el fin de semana y ya después salimos. Y pues de ahí para allá se empieza a alargar la cuarentena. Entonces, en un primer principio, pues yo dentro de todo lo tomé relajado, venía de una carga fuerte de trabajo y pues para mí fueron como unas vacaciones a mí. Pues, la verdad no me estresó mucho. Yo trabajo con el distrito, bueno, trabajaba, no sé, ahorita el contrato se cortó, pero para ese entonces tenía un contrato a 10 meses, salió una ley que ningún empleado del distrito le podían cancelar el contrato, entonces yo, pues en ese momento yo lo sentí como unas vacaciones, ¿no? Trabajar desde la casa, algo nuevo, no estaba estudiando en ese momento, entonces mi nivel de estrés era súper bajo. Lo único que me preocupaba era que pues mi mamá es enfermera, entonces ella todos los días sí tenía que salir y pues tener contacto básicamente con pacientes que tenían COVID. Entonces pues ahí sí, por eso sí era un poquito de estrés, pero lo reitero, yo estaba pues muy relajado en la casa, ¿no? Y a partir de ahí me empieza a tocar salir de vez en cuando, entonces iba ahí pues como hacer acompañamientos en ciclovía y esto, pero pues era algo muy suave, yo seguía muy relajado, entonces en ese primer punto
lo califique como nivel de estrés súper bajo. Y ya después hay un punto, y pues uno cree que el virus no es con uno, ¿no? Que el virus le toca a los demás, que el virus es ajeno a uno. Y hay un punto más o menos en diciembre, el 16 nos reunimos con la familia. Y pues yo ahí me despedí de todos ellos porque me iba a viajar a Santa Marta y íbamos a hacer un viaje en bicicleta. Entonces nos fuimos con unos compañeros. Y el día 18 era el grado de mi tía, entonces se reunió toda la familia. Yo ya estaba viajando y ahí hubo un contagio de toda la familia. Entonces fue donde mis abuelos, entonces empezaron a contagiar unos. Yo estaba viajando más o menos como por Santander y me empiezan a llamar que hay unas personas contagiadas que pues están estables, pero pues que se contagiaron. Entonces ahí pues me empiezo a preocupar, empiezan a subir niveles de estrés. Pues me comunico con ellos y me dicen que todo está bien, que no pasa nada. Entonces ahí, bueno, pues tengo un poquito de esperanza, continúo mi viaje. Cuando llego a Santa Marta, me dicen que mis abuelos sí están un poco mal, que es posible que los tengan que llevar al médico, entonces pues van subiendo como los niveles de estrés y más que estrés es como un sentimiento de preocupación, ¿no? De que uno sabe que igual puede pasar algo malo. Entonces, es como hasta el día más o menos 28 de diciembre, cuando yo ya precisamente me iba a devolver, que me dicen que mis abuelos sí están bastante graves, entonces que los van a llevar al hospital. Los llevan al hospital con una tía también que se enfermó, entonces yo vuelvo a Bogotá, trato de estar ahí pendiente, pero pues igual es prácticamente nulo lo que uno puede hacer, ¿no? Uno depende de como lo que puedan hacer los médicos y eso. Entonces sí se siente uno pues mal y estresado, se siente como desolado. Y ya más o menos como para el 5 de enero y esas fechas, pues el 31 y eso fueron unas fechas perdón la palabra, de mierda, porque pues es algo triste, ¿no? Solo la pasé con mi mamá, porque pues todos, cada uno en su casa, algunos enfermos, algunos peor que otros. Entonces fueron épocas duras. El 5 más o menos el 5 de enero, me avisan que a mi abuela y a mi abuelo los tienen que intubar, no sé cómo se dice, que, que pues no sé, ahí yo creo que uno empieza a ser consciente, ¿no? Que algo malo puede pasar, que puede que se salve, puede que no. Entonces, pues es muy triste, es desolado, es de todo. Y pues el 8 de enero, eh, mis abuelos ya iban evolucionando un poco mejor, pero no sé, el 8 de enero me cuentan que mi abuelo falleció el 11, perdón, el 11 de enero. Y pues es una noticia que lo destroza a uno, pues no haya que hacer, no encuentra como, cómo seguir, sí, cómo seguir adelante. Es una noticia muy triste, nunca me había pasado, nunca había fallecido un familiar y pues es algo bastante pues duro. Y lo más triste es que mi abuela todavía sigue intubada, entonces es más complicado, ¿no? Porque no solo puede ser uno, sino puede ser otro. Y pues nada, en ese momento sí lo califico como más que estresante, es como desolador, como no sé, algo bastante triste y duro. Y como a los 3 4 días, pues en medio de toda esta tragedia recibimos una noticia buena y es que mi abuela puede salir de la UCI. La, digamos que empieza a recuperarse, pues a salir adelante, pero es algo muy triste porque cuando puede llegar a la casa, vamos y la recogemos, y ella empieza a preguntar por mi abuelo, ¿no? Entonces, yo creo que es lo más triste de la historia, ¿no? No le podíamos decir que había fallecido porque se encontraba en un estado muy delicado, entonces es peor, ¿no? Es peor la situación. Y cuando empieza a preguntar por él, pues te da más duro.
Entonces, esa etapa del COVID sí la califiqué como un nivel de estrés, no sé, se había de 1 a 5, yo creo que era 10, pero bueno, es algo que hemos venido superando, que con toda la familia, con ayuda psicológica, con ayuda de todo, pues ya se ha venido superando un poco. Pues también pasa que fuera de eso, pues, digamos, en la cárcel yo vivo con mi mamá y mi hermana, entonces el contrato con la Secretaría de Movilidad se acaba, se me finaliza. Pues sí, había tenido unos ahorros y eso, pero entonces también empiezan a haber preocupaciones económicas un poco, ¿no? Eh, ¿Qué más? Pues igual sí empiezo a trabajar por ahí como con escuelas y eso, pero pues no es lo mismo que te llegue el sueldo mensual y todo eso. Entonces hay también un poco de estrés por eso, porque pues igual creo que la comida no espera ni nada de las obligaciones. Uno igual ya tiene su aporte en la casa y como que a mi mamá se le recarga un poco ese peso, ¿no? Posterior a ello, pues de ahí a marzo se han venido estabilizando un poco más las cosas y han venido como regulándose un poquito, superando lo de mi abuelo y pues por ahí más que todo un poquito en lo laboral se ha mejorado. Pues ya nos informan que ya en junio, julio vuelven y nos contratan, entonces ya es como un alivio que uno siente. Y bueno, es como eso, ¿no? Entonces, vamos que de ese nivel de tensión ya, pues, uno va, va entendiendo que tiene que afrontar las cosas y pues que todo es transitorio. Entonces, pues, trata uno de calmarse, igual uno tiene que estar muy estable también para acompañar a su familia. Entonces, ahí los niveles de estrés, de todo esto, pues han venido bajando un poco. Y pues, bueno, ahorita creo que, creo que hemos venido superando todo. Y lo que ahorita, pues, sí se siente como feo es este tema del paro y todo esto, que por más que uno, pues, uno lo toca de una manera que uno cree que no es con uno, pero también es con uno. Pues yo intento marchar y todo lo que puedo, pero es muy fuerte ver cómo matan a la gente, cómo todo esto, ¿no? Y tiene que ver mucho con la pandemia. Entonces, porque pues por todo, mucha gente ha perdido su hogar, mucha gente ha perdido su negocio, su empleo. Entonces, siento que no solo nosotros, sino todo el país está en un nivel de estrés fuerte ahorita, en un nivel de estrés, digamos, anoche con esa mano muerta, pues uno no sabe ni qué hacer, ¿no? Entonces, ahorita sí, digamos que el nivel de estrés por eso sí es un poco, pues, alto, ¿no? Y pues creo que ese es todo mi relato. Creo que ahí me escuchan. Bueno, Duan, creo que es un poquito fuerte también compartir eso y pues también te damos las gracias como por contarnos un poquito de toda esa fuerte historia que has tenido que vivir. Supongo que lo que dices, perder un familiar es bastante fuerte, pero pues hay que seguir adelante y más para acompañar a los que aún están contigo, creo. Entonces, bueno, vamos a continuar con David. Ya les comparto, regálenme en un momento, voy a buscar el documento.
Listo, muchachos, ya. Ya lo encontré. Entonces, ¿sí me escuchan? ¿Sí se escucha? Sí, 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 sí. Listo, ok. Entonces, yo lo dividí en inicio de marzo 2020, transcurso de este y hasta marzo 2021 y futuro. Entonces, dice así. Inicio de marzo 2020, moderado estrés. Claramente esta fecha fue un momento de quiebre para muchas personas, pues es el inicio de una situación que muchas personas no habían vivido nunca. Muchas personas puede que ya esperaran lo que estaba por venir, pues han existido crisis igual o peores en años pasados. Pero nosotros habíamos experimentado lo que es enfrentar un virus que para ese momento le creía lo más mortal, el riesgo de poder llegar a estar contagiado y asimismo poder contagiar a mi núcleo familiar. Así empiezan a surgir los miedos. Pero admitir que el riesgo de poder llegar a estar contagiado no fue el más grande de los miedos que llegué a sentir en ese momento. Como era de esperarse, nos anunciaron una cuarentena y un cierre de la mayoría, por no decir que todas las empresas que estaban dando empleos a nuestros familiares, incluyendo donde trabajaba yo. Y eso implicaba tener que tomar el dinero que se tenía en el momento e iniciar a abastecer de alimentos y productos de primera necesidad, pues no se sabía por cuánto tiempo estaríamos en aislamiento. Evidentemente el pánico se expandió y no fuimos los únicos con el pensar del abastecimiento, ¿no? La incertidumbre aumentaba, pues el dinero poco a poco se iría acabando y las posibilidades de retomar nuestras actividades laborales no se veían muy cercanas. Inclusive estaba el miedo de perder los trabajos, pues la situación económica se veía verdaderamente complicada para nosotros. Así como que les empiezo a describir un poquito lo que fue el inicio, cuando empezó el boom de esta pandemia. Entonces, para lo que sigue. En su desarrollo y hasta marzo de 2021. Esto yo lo califiqué con alto estrés. Pasaron un par de meses y empezaron a suceder más cosas. Para entonces tenía planeado varios cambios. Creo que 2020 fue el año en el que muchos decidieron hacer varios cambios. Efectivamente, siempre lo veré. Cambios que claramente planeaba cambiar de universidad, retomar en otro espacio, tener nuevos aires. No cambiar de carrera, no, pues ya tenía una parte adelantada, pero un poquito más de la mitad. Y pues la verdad me gusta lo que estoy haciendo. Pero sí quería experimentar el estar en un espacio donde las actividades fueran distintas. El caso es que pues, no fue posible. Perdí el cupo que ya tenía actualmente en la PDA por no hacer los buenos procedimientos y por no cancelar la matrícula del siguiente semestre. La verdad no sabía que por eso se podía perder calidad de estudiante. Pues, el bote de datos. Pero bueno, empecé a pasar papeles en la otra universidad, ya había averiguado, estaba planeado, pero la situación económica no me mejoraba y al parecer se iba a demorar un poco antes de mejorar. Así que decidí guardar ese dinero, el dinero que ya tenía ahorrado, pues para el tema de la universidad, para otra. Y tuve que dejar de estudiar por 12 meses, un año parado. Para ese entonces no estaba trabajando, me estaba sosteniendo a mí y ayudando a mi casa con el dinero que tenía, pues ya ahorrado, ¿no? Ya la verdad me cansé y dije, decidí retomar mis estudios, no podía perder todo lo que ya había conseguido ahí en la PEA. Entonces volví a hacer la solicitud, hice una solicitud de nueva admisión, explicando el caso, enviando todos los papeles que se requerían y pude recuperar el cupo afortunadamente. Vine aquí de nuevo. David, Pero no había mucho, dime. es que se te está entrecortando como mucho, suena como robótico. No sé ¿En si serio? sea micrófono o algo. Dale, me voy a acercar el micrófono a ver si así. ¿Así Sí, sí? sí,
Perfecto. Era eso. Entonces, ok, retomo. Hice la solicitud de nueva admisión y pues pude recuperar el cupo afortunadamente aquí de nuevo, pero no todo iba tan bien como yo creía. Para finales del 2020, mi temor se hizo realidad, me quedé sin trabajo, me quedé sin trabajo. Obviamente me preocupé, había responsabilidades, cosas que pagar, y como ya saben, para estos tiempos no es que conseguir trabajo fuera fácil, ¿no? Empecé a registrarme en plataformas de empleo, no saben, con tu trabajo full, full. Hablando con amigos, si alguno sabía de algún trabajo, pero nada salía. Sin embargo, no alcancé a estar en un mes sin trabajo y se me abrió otra puerta, gracias a Dios. No duré tanto desempleado. Entonces ya me pude volver a parar económicamente de nuevo y afortunadamente ya para esos días empecé a estudiar también, entonces ya todo acomodando de nuevo. Entonces pues nada, retomé ahí los estudios en la PEA y pues hasta el momento voy como nuevo, con un nuevo empleo y pues volviendo a estudiar, no volviendo a hacer lo que nos gusta. Ya a futuro, la tercera etapa pues ya la califico con poco estreno, ya todo está un poco mejor. Entonces actualmente pues, tengo nuevos planes, pero pues no estoy tan seguro de llevarlos a cabo. Al parecer la situación no es como que vaya a mejorar económicamente, como país estamos muy mal y evidentemente la situación lo demuestra, ¿no? Entonces, pues nada, crece el desempleo, estamos sufriendo por culpa de un mal gobierno, no sabemos elegir, muchachos, no sabemos elegir. Y para sumarle a eso el COVID, ¿no? Sigue haciendo de las suyas, o pues por lo menos eso nos dicen los medios. Los contagiados aumentan presuntamente, las camas UCI se agotan presuntamente, y esto conlleva a retomar donde empezamos, volver a iniciar confinamiento, toque de queda y más cosas. A esto pues no está en el texto, pero hay que sumarle no el paro. Estamos en paro, entonces todo empeora. No parece ser mejor el año para emprender proyectos, la verdad. Pero pues hasta el momento estamos bien, tengo un empleo estable, con todo lo de ley. Eso es mejor que nada. No es el mejor empleo, muchachos, tengo que decirles. Pero pues todo eso es un proceso. Hace parte de un fin, ¿no? Y es lo que se necesita en el momento. Se está estudiando, no bajo las mejores condiciones, maldita virtualidad, pero con la mejor actitud, aprendiendo mucho y apoyándome en el proceso de formación por el que estoy pasando, entendiendo que ese es el que me encamina hacia donde quiero estar, con quienes quiero estar, en una situación muchísimo mejor a la actual, totalmente. Y haciendo parte del cambio que necesita este lugar para que llamamos hogar nuestro platanal. Ese fue básicamente mi año tortuoso, mi COVID. Bueno, David, gracias. Vamos con Dani. Bueno, pues digamos que mi escrito no fue tan, fue más como de cómo me sentí durante, digamos, todo lo que ha transcurrido, digamos, ya el año que llevamos, digamos, de la pandemia. Entonces, pues bueno, se los voy a leer aquí algo de lo que sentí durante este tiempo. Entonces, digamos que, bueno, el inicio de la pandemia. Entonces, digamos que los sentimientos que tuve al comienzo de la pandemia fueron de mucha incertidumbre. Pues el saber si solo duraría un mes, 2 semanas o un año, pues era pues muy inquietante. Y pues también el hecho de estar encerrado en la casa al principio, pues fue muy molesto, pues nunca voy a estar todos los días en la casa. Entonces, cuando era lo único que se podía hacer, llegué a sentirme pues con mucha ansiedad. Pues luego de una semana no sabía qué más hacer en la casa para no sentirme ansioso, ni siquiera podía conciliar muy bien el sueño, y llegué a, pues, a tener un desorden en el sueño. Me acostaba tipo 6 7 de la mañana y dormía como hasta las 2 de la tarde y el resto del tiempo pues despierto. Entonces, pues digamos que al pasar más de 2 meses pues con el mismo desorden del sueño, pues me di cuenta que pues ya tenía que acostumbrarme a la situación, pues ya tocaba aprender a vivir con él, ¿no? Con ello. Entonces, pues empecé a dormir bien otra vez,
Lo intenté, bueno, lo logré otra vez, empecé a conciliar el sueño. Entonces, pues también empecé a hacer, digamos, ejercicio para empezar, digamos, a canalizar pues todos los sentimientos pues de angustia, pues digamos lo que trae el encierro, pero pues digamos se volvió mucho más compleja la situación pues en la casa pues cuando todo el mundo se quedó sin trabajo. Entonces pues cuando llegamos a eso pues ya pues tocó con pues los ahorros, todo pues para solventar los gastos que pues, se tenían, ¿no? Pues igual siempre somos varios en la casa y eso. Y pues digamos que en ese momento mi hermana estaba en España, entonces pues mi hermana pues estaba en la misma situación, ella ya estaba sin trabajo y pues la situación digamos que en ese momento en España era aún más densa que acá en Colombia, entonces digamos que pues tocaba digamos enviarle plata y pues como pues mándeles euros, pues entonces era mucho más difícil, ¿no? Pues, entonces, digamos que bueno, después pues, de pasar pues varias cosas, digamos que duró como un mes allá, como no, como 2 meses allá en España, pues en los que tocó, pues tocaba, pues digamos, como enviarle plata, todo pues para que ella pudiera pues seguir estando pues bien. Igual pues, como no habían vuelos todavía, de lo que, sí, no se podía viajar ni nada, entonces conseguimos pues un vuelo humanitario, pero pues ese humanitario no tenía nada porque digamos que cada pasaje que se podía conseguir rondaba los 800 euros. Y pues digamos en el momento, pues con la situación como estaba, pues era pues, demasiado complejo pues sacar toda esa plata pues para pagar un vuelo. Pero pues afortunadamente con, con la ayuda de pues familiares y amigos, pues pudimos pagarlo, pues mi hermana volvió a la casa y pues eso digamos que ya pues da un alivio, ¿no? Tener digamos a la familia ya cerca, pues ya y poder pues ya digamos todos trabajar, digamos en pro de lo que se necesita, pues ya es más, pues le da a uno mucha tranquilidad. Entonces, entonces también pues digamos que igual tocaba el tema digamos de la comida, de todo, pues era pues siempre complejo, entonces tocaba pues siempre digamos, algo, digamos como racionar porque pues sí, era pues muy difícil digamos que pues comprar pues el mercado pues siempre era complejo. Pues bueno, pues digamos que cuando las restricciones ya bajaron un poco, pues, digamos, se permitió un poco, digamos, a algunos sectores que de la economía se activaran. Pues mi hermana, gracias a Dios, pues consiguió un trabajo excelente que fue el que nos dio la vida. Entonces, pues claro, cuando ya empezó a trabajar, pues digamos que pues todo, digamos, la situación en la casa pues fue mejorando, pues porque ya digamos que había un sustento, digamos, sí, como que había algo mensual que llegaba, igual digamos mis papás también, digamos, pudieron volver a abrir pues el negocio, pues no era lo mismo, pues, no digamos que se hacía usualmente, pero pues que algo entrada de plata, pues a uno le da pues mucha tranquilidad, ¿no? Pues digamos que durante la pandemia nos sentimos, los sentimientos encontrados pues fueron muchos, pues al principio era como pues uno estar en cautiverio, pues no se sentía atrapado y en muchas ocasiones pues muy ansioso por todo lo que sucedía en el país, pues eso me afectaba bastante, ¿no? En varias ocasiones llegué a estar un poco deprimido por varias situaciones, digamos que no solo digamos del contexto de la casa, sino las cosas que iban pasando y digamos de cómo se iban dando en el país, pues digamos todo el tema de las cuarentenas y esto, pues era un poco pues complejo para todos, ¿no? Eh, pues ya cuando la cuarentena pues ya no tenía, digamos, ya se podía viajar y esto, pues digamos que eso pues ya fue un alivio, fue bastante, pues porque digamos, pues ya no podía hacer más
como más cosas o sea, sí hacer como cosas con la gente y pues eso, o sea, salir, como digamos al parque nomás, digamos estar, interactuar a veces con algunas personas, pues era pues algo que pues lo calmaba a uno, ¿no? Pues y uno como que no se sentía, pues digamos como que uno iba pues, volviendo como a la normalidad. Bueno, entonces también, acá a ver. Pues digamos, todas las cosas que sucedieron durante la pandemia, pues me afectaron mucho, pues el hecho de no poder, digamos, también, digamos, practicar mi deporte, pues sí, eso era, digamos, el último año que iba a estar en competencia, digamos, de clubes y esto, pero pues no lo pude hacer, entonces pues siempre pues, por ese aspecto siempre me sentí un poco pues mal, muy triste. Eh, pues digamos que pues me gustaba mucho, entonces pues digamos yo todos los días, me acostumbraba todos los días para entrenar, yo jugaba todos los días, entonces pues siempre era salir digamos de esa rutina, pues fue difícil porque pues era una rutina que me gustaba, ¿no? Entonces, bueno, también digamos que digamos la escasez también, eso digamos, eso sumado a la escasez de dinero por la que pasábamos y también el tema de sentir que uno estaba, pues, digamos, desperdiciando todo el tiempo, uno ahí metido en la casa sin hacer nada y, digamos, viendo como que las cosas que uno tenía planeadas, eh, todas las cosas que uno tenía planeadas, pues, para el año, que uno se había propuesto y eso, pues, eran cosas que, pues, no iban a suceder, ¿no? Porque, pues, la situación no lo dejaba. Entonces, pues, uno se sentía, pues, demasiado frustrado, impotente, pues, frente a la situación y, pues, por todo lo que uno iba pasando. Entonces ya eso se salía pues de las manos y pues siempre tenía un impacto negativo, pues digamos el hecho de uno pues, sentir que uno va en la casa como sin hacer nada, así, cuando digamos los problemas se acumulan, pues es en extremo pues agotador, ¿no? Pues bueno, entonces pues empecé a hacer ejercicio, pues bueno, más ejercicio, empecé a hacer más ejercicio. Y pues eso digamos que me sirvió mucho pues para pues, canalizar digamos todos los sentimientos con los que lidiaba. Y pues como también esto de la pandemia, pues fue una situación pues, en realidad nueva para todos, pues porque el tema, digamos, de estar uno confinado, pues o sea, no se veía hace demasiado tiempo. Entonces, pues una situación pues nueva y que pues a todos pues, nos dejó pues como con esa incertidumbre de qué pasará. Y entonces también, a ver qué me perdí. ¿Qué tal? Y, y pues también digamos que el cómo nos había pues quitado la vida, pues como no la conocíamos, ¿no? Pues como todo lo que uno hacía pues, ya no se podía hacer, pues era siempre complejo. Pues bueno, y al pasar el tiempo y se empiezan a quitar las restricciones, la vida se empieza pues, a poner digamos, más tranquila, digamos que lo que es, pues mi hermana consigue trabajo, mis papás como que empiezan a trabajar también. Entonces, como que algunas cargas pues se van pues ya pues como soltando y pues digamos que muchas situaciones, digamos como el tema, digamos, uno poder viajar y eso, pues eran cosas que uno lo relajaban bastante, pues así sea, no sé, uno ir a hacer un paseo ya, pues era algo que pues uno lo aliviaba bastante, pues porque igual pues le daba a uno algo de tranquilidad, ¿no? Pues estos espacios en los que uno se sentía libre. Entonces también acá también llega un momento en el que pues no, a mi familia pues le da COVID, entonces en la casa no nos da COVID, pero pues afortunadamente pues no fue pues para mayores, pero igual eh, fue un mes pues siempre pues difícil porque pues mi mamá estuvo muy mal, ya estuvo muy mal y pues digamos que sobre el hecho de pensar pues de que pues no podía, digamos que en cualquier momento pues podía pasar algo y ella no podía estar, pues era pues sumado con todo, pues era pues peor, ¿no? Pero pues bueno, pues digamos que pues pasar los días y esto mis hermanas, mi papá y todo, pues
se van mejorando y pues mi mamá pues ya se alivia un poco y ya no está, digamos, tan delicada. Pues digamos que eso pues también lo tranquiliza a uno pues bastante, ¿no? Y pues ya, para que se recuperó. Y ya. Y entonces también, a ver, me volví a perder. Eh, Esto, sí, mis papás volvieron a trabajar y pues ya digamos digamos que tantas dos cosas que uno se carga pues con el tema de los papás, pues ya digamos que vamos intentando ya calmarse un poco. También digamos que pues, pues, buscando trabajo y esto pues uno para poder digamos aportar pues en la casa y esto, pues digamos que encontré y pues eso pues fue también un alivio, pues porque digamos uno ya puede digamos aportar a la casa y pues eso pues dentro de todo pues es pues a uno lo calma bastante, pues porque uno digamos tampoco digamos sentirse como un peso pues siempre es bastante incómodo, ¿no? Pero bueno, y digamos que respecto al futuro pues de la pandemia pues es muy incierto, pues como a todo pues no sé, pues lo veía con buenos ojos, pero pues no, todo va como que, como que sí, pero después se, se va todo se va todo, digamos, a la basura, digamos, muchas cosas que se habían ido logrando y esto, pues, pues también, digamos, pues por muchos factores, digamos, externos a la pandemia también, ¿no? Y pues digamos que en lo que va este año, pues digamos que las metas que me ha propuesto, digamos, para este año, pues gracias a Dios, las he ido cumpliendo. Entonces, pues digamos que por esa parte, digamos, y por lo que yo puedo pues, ver por mi familia, pues todo va pues bien, veo como, pues bien, todo va como se espera, pues igual también digamos, esperando que todo mejore, que digamos la situación, digamos, del COVID, digamos, todo lo que está sucediendo ahorita con el paro, pues todo se vuelva, digamos, pues a tranquilizarnos y todo se mejore, porque pues es lo que se quiere, ¿no? Y ya, y más, no nada más, no nada más. Ya, ahí. Eso es todo mi relato sobre lo que ha sucedido en esto del COVID y la cuarentena. Gracias, Dani, por compartirnos toda tu historia. Ya creo que voy yo. Bueno, a inicios de marzo, ¿qué tal me escuchan ahí bien? En marzo estaba en realidad viviendo un gran momento de mi vida universitaria y personal. Salía mucho con mis amigas a conocer lugares y personas diferentes. En realidad aquí arribita hay una que siempre hemos estado juntas desde ese momento. Entonces salía mucho con ellas a conocer lugares y personas diferentes. Hacíamos reuniones para conocernos más de lo que ya lo hacíamos, para comer y jugar. Y mi vida familiar tal vez no iba del todo bien, ya que por la carga académica y laboral no podía colaborar demasiado con los labores de la casa, lo cual afectaba la convivencia en ella, hasta el punto de llegar a la conclusión de querer dejarla e independizarme. Eh, el fin de semana de la primera cuarentena o del simulacro decidí irme a viajar a la finca de mis abuelos Avianí, en Cundinamarca, donde pues tenemos un lugar muy acogedor para vacacionar con un clima cálido y muy agradable, ya que después de ese fin de semana cerraron las vías de entrada y todo tipo de acceso a Bogotá, pues decidí establecerme ahí por aproximadamente, pues no decidí, ¿no? Me tocó establecerme ahí aproximadamente por 3 meses, quedándome más o menos hasta octubre y tomando clases virtuales allá. Allá me mandaron mi computador, mis libros y demás, pues para que pues, pudiera tener todo allá.
Pues realmente fue una experiencia genial, ya que pues yo no tuve en realidad que vivir ¿cómo decirlo así?, el encierro de no poder salir de la casa o tomar aire fresco, pues es una finca grande y pues con pocas personas. Ay, con pocas personas con las que pues se hace contacto. En ese momento mi nivel de estrés en realidad fue 2, fue muy poco estrés. Lo único que me preocupaba de estar allá era que pues la conexión de internet no era muy buena. Ya en el transcurso de los siguientes meses la situación fue pues un poco más difícil y más impactante, no poder salir con regularidad a... Creo que me perdí. Bueno, ya después de esto, yo me volví para Bogotá. Ahí ya pues sí tuve que estar totalmente en la casa y sí fue como que comenzó mi cuarentena desde más o menos octubre. Y pues ya en el transcurso de los siguientes meses la situación fue pues un poco más difícil, más impactante. El hecho de no poder salir con regularidad a hacer ejercicio, a parques o en mi caso personal a los skate parks que estuvieran cerrados, pues fue muy duro el hecho de no poder disfrutar cosas que antes se hacía con regularidad, como ir al cine, a los museos. Sí, Botero, yo iba a los museos, como si, pero no crees. Ay, no, pero... O ir a centros comerciales y conocer diferentes restaurantes y su comida. Con el transcurso del tiempo llegué a acostumbrarme a estar en la casa, a tal punto de cuando la cuarentena fue levantada ya no tener gusto por salir. En realidad, ahora me desbordaba como una pereza grande el hecho de tener que transportarme por la ciudad y tener que salir, pues es una ironía. El hecho de que ya podía salir y pues ya no quería. Mi nivel de estrés en esos meses fue 4 más por el nivel de encierro y convivencia familiar, pero fue más por eso. Actualmente ya fue pues muy corto, muy resumido. Actualmente tengo pues un buen trabajo en el cual puedo desarrollar mis habilidades y compartir mi conocimiento en patinaje. La universidad en ciertos momentos con la virtualidad se vuelve un poco tediosa y monótona, sin nada nuevo o emocionante que esperar. Y pues la situación del país me ayuda mucho, ya que con las injusticias actuales da impotencia y tristeza lo que pasa en las calles, y más al saber que si no actuamos ahora no tendremos un futuro digno y será peor a lo que ya estamos pasando actualmente, y pues eso no es muy alentado, ¿sí? Entonces no hay ni un poquito, o sea, ahorita de esperanza. Entonces mi calificación de nivel de estrés en estas últimas noches lo considero 4 o 5 como máximo o alto estrés. Ese sería como mi relato de la cuarentena. Gracias. Compartimos tu relato. Vamos con las preguntas que dicen. Sí, Sí, dale, dale. dale. Pero yo En el creo que mismo deberíamos, orden. no, también cambiar el orden. Ah. En orden, en orden. Acá hay una, dos. Bueno, Isa, acá hay una. Bueno, esto es para todos, ¿no? Pero comienza Isa respondiéndola. Luego va Duan, David y Botero, ¿sí?
Entonces, ¿qué ha sido lo más difícil para usted en la pandemia, de esta pandemia? Bueno, yo creo que lo más difícil para mí en esta pandemia ha sido el cambio de mi vida, el tener que acostumbrarme a un estilo de vida diferente, sí, el tener que volver a una nueva rutina, a crear nuevos hábitos y todo eso. Y en cuanto a un momento, al momento más duro que haya tenido, yo supongo que fue lo que comenté al principio de la pandemia, que debido a los cambios que tuve que vivir, no pensé que psicológicamente me fuera a dar tan duro, pero entré en una etapa un poco fuerte en donde sí tuve cambios además de solo emocionales, físicos. Entonces yo creería que eso. Ya de resto, otra factor importante que sí vino a afectarme ahora, ya al final, es que de pronto no veía como tan cercano el tema de que el COVID pudiera afectar, digamos, a mi familia o algo así. Y digamos que de este año para acá he sufrido como varias muertes de seres queridos y esas cosas, pero bueno, se ha ido afrontando y ha sido como un poco más de que se sabe que ya es algo más del diario vivir. No es fácil y es lógico, pero sí. Ya, yo creo que es eso. Bueno, y creo que respondiste dos de nuestras preguntas. La segunda pregunta era cómo superaste la peor, no, mentira, no. La segunda era cómo superaste la peor dificultad que tuviste en este periodo. Y la tercera, ¿qué tan diferente crees que hubiese sido tu vida en este año y medio si no hubiese aparecido la pandemia? La idea es responder las tres de uno. Sí, O respondámoslas de una vez las tres cada uno. listo. Bueno, ¿cómo superé cada uno de esos momentos? Bueno, el primero, el que les dije que como tal de la adaptación, pues sí, es lo mismo. Sí o sí me tenía que adaptar. Entonces no había nada que hacer. El tema del impacto psicológico que tuvo en mí, lo superé con algo que hacer. Ya con el tema del trabajo y digamos que mi mente se enfocaba en otras cosas y el tener algo que hacer es muy importante, como que te ayuda a distraerte de tu día a día. Entonces, pues eso, teniendo algo que hacer y cambiando mis hábitos también alimenticios y todo eso. Entonces, y ya creo que lo último, pues también es algo que se afronta, es algo pues, que está pasando y que sabíamos que en algún momento, así no lo quisiéramos afrontar, nos iba a tocar de alguna forma. Gracias a Dios no me ha tocado, digamos, a un ser muy cercano de mi familia, o sea, digamos como de un núcleo familiar, como decir mi mamá, mi hermana o algo así, porque yo creo que me daría el triple de duro, pero ya lo otro es afrontar y apoyar a las personas que de verdad les está, digamos, que les afectó directamente, ¿sí? Bueno, y que creo que cambiaría de mí, o sea, que hubiera sido diferente en mi vida. Uy, es que es muy complejo porque mi vida ahora está como está por la pandemia. O sea, yo he construido en este año y medio muchas cosas que han determinado mi vida en este momento, ¿sí? Quizás no podría decir que estaría mejor porque, no sé, yo estaba en otro momento de mi vida y gracias a la pandemia he madurado mucho. Eh, pero no, es que es muy complejo en realidad lo que les digo. Quizás sería más feliz o no. No sabría responderlo en realidad. No. Bueno, listo. Vamos, Duan. ¿Qué ha sido lo más difícil para ti en esta pandemia? Si quieres te leo una a una o te leo las tres de una vez. De a una, por- mejor, Esa sería la primera, lo para más tenerlas difícil claras. de esta pandemia. Listo. Y lo más difícil, no, lo más difícil yo creo que fue lo que ya conté, esa parte donde en el virus se infecta toda mi familia, porque es, además, pues de que es algo feo, es algo que no depende de ti, ¿sí? Que poco puedes hacer o nada, digamos,
cuando estaban en el hospital, pues es algo feo porque ni siquiera puedes entrar a verlos y decirles, hey, aquí estoy. Entonces, es eso, ¿no? Eso yo creo que es lo más difícil que he afrontado en la pandemia. Y pues digamos que cómo se superó, pues un poco, pues lo más difícil también es la muerte de mi abuelo. Y se supera un poco cuando mi abuela sale del hospital, porque pues digamos que nos distraemos un poco y hay una persona por quien correr, hay una persona por quien estar pendiente. Entonces yo creo que eso también ayuda un poco a superar este duro momento, ¿no? Y pues ¿verdad? Con el paso del tiempo, pues uno va sanando esas heridas, va superando esos duelos que tiene que afrontar. Además que como mencionaba Isabel, es algo que uno es consciente que tiene que afrontar, que no espera de pronto que le pase, pero es algo que uno es consciente que puede pasar y que tiene que afrontar. Entonces ahí respondo esas dos preguntas. ¿Me recuerdas la última? Listo, la última. ¿Qué tan diferente crees que hubiese sido tu vida este año y medio si no hubiera aparecido el COVID? Bueno, acá todo es relativo, ¿no? Porque una cosa es lo que uno cree y otra cosa es lo que hubiera podido pasar. Y siento que hay muchas personas que dicen como, uy, no, es que yo tenía tal plan y la pandemia me lo cambió, ¿sí? O yo iba a hacer tal cosa y no, pero muchas veces pasa así, ¿no? No le echa la culpa como las demás cosas y de pronto no hubiera estado la pandemia, pues ni siquiera lo hubiera intentado. Sí, hay algo que me detiene la pandemia y es que pues yo trabajo en diferentes colegios. Estaba el año pasado en Kennedy y trabajo con muchos colegios y a raíz de eso quería montar una escuela de microfútbol y ya estaba como contactando a los niños de cada colegio, bueno, vamos a hacer este proyecto, quieren entrar, quieren hacer esto. Y preciso, bueno, pasa que me cambian también de localidad y me envían a OSA y como a los 5 días empieza la primera cuarentena y esto. Entonces sí me cambia un poquito esos proyectos, de pronto hubiese sido un proyecto chévere porque además ya había como una base, ya teníamos una escuela de microfútbol en una zona del sur de Bogotá, entonces era como llevarlo allá y pues ser más independiente en ese aspecto. Entonces tal vez si me cambia allí un poquito, creo que hubiese sido diferente en ese aspecto. Pero igual pues también trae cosas buenas, yo creo que lo ayudan a valorar a las personas, a madurar un poco y a saber que a veces uno es muy como dependiente de las cosas materiales y no le da tanto sentido como al valor de las personas. El poder compartir con mi familia, digamos, en el encierro, entonces ya interactúa más con ellos, tiene más tiempo para ellos, entonces cambia ese tipo de cosas, ¿no? Eso creo que es mi respuesta. Listo, David, tu experiencia más difícil durante la pandemia y cómo la superaste. Bueno, digamos que gracias a Dios a mí no me tocó el COVID a nivel familiar tan fuerte. Sí les dio a mis papás, pero pues no les dio de tal manera que los afectara más. De pronto así lo más fuerte fue como la incertidumbre, como no saber qué hacer, porque es que yo soy como una persona que trata de tener todo muy planeado, como que trata de saber qué va a hacer, en qué orden lo va a hacer, y está ya una situación que te desorganiza todo, entonces ya no puedes tener nada planeado porque no sabes cómo se van a dar las cosas. Que les digo, muchos planes y me los cambié. Yo creo que eso fue de pronto lo más duro que iba a ser una parte en la que iba a empezar como a cambiar de rumbo, sí, a cambiar de caminos, a buscar otros horizontes y no se pudo. Entonces eso es como lo más duro, la verdad, para mí, como ese cambio que no se pudo dar, todo lo que eso conllevaba, ¿no? Ya ahí con la siguiente, cómo superé eso. Yo creo que el ejercicio me ayudó muchísimo, la bici. Gracias a la bici, de verdad, empleé muchísimo mejor el tiempo, empecé a estudiar un poco más,
aparte también iba a emprender otro proyecto, tenía cosas ahí en manos con unos compañeros. Entonces todo eso como que me ayudó a salir de esa vuelta. El tema del amor por lo que hago, por lo que estoy haciendo, el deporte, ¿no? Entonces esa fue mi salida. Por eso siempre diré que no hay nada más sanador que el deporte, ¿no? Y que es diferente, upa, uf, supremamente lo que hicimos, muy diferente, un cambio radical, yo creo. Claro, no creo que estaría aquí, no creo que, uf, no sé, es como inexplicable, sí, creo que no podría decirles qué habría sido en mi vida para estos momentos si no hubiera estallado. Pero hubiera sido interesante que hubiera pasado, la verdad, les confieso, si me hubiera gustado que pasara. Y así, esas son mis respuestas, muchachos. Listo, va a botas. Tu momento más difícil y cómo lo superaste. Bueno, digamos que el momento más difícil, digamos que son dos, ¿no? Pues digamos, cuando nos enfermamos todos acá en la casa, cuando mi mamá se pone así muy delicada de salud, pues es un momento pues muy difícil, pues digamos, en la cuarentena, pues, eh, ¿cómo lo superamos? No, pues cuando se mejoró, estar cuidándola mucho, pues buscando pues todo lo que se podía hacer, pues digamos, para digamos, intentar enfrentar, digamos, el virus y esto, digamos, todos los síntomas, haciendo todo lo que podíamos hacer, pues, hasta que pues da resultado y pues no se mejora. Y digamos, la segunda cosa así más dura, pues fue cuando pues se muere mi abuela, y no, y pues digamos que, pues cómo se supera, pues en eso estamos, pues sí, digamos, no es una cosa que se supere pues muy fácil, digamos, la pérdida de un ser querido, pero pues uno siempre va, digamos, como de todo lo posible pues para superar pues estos problemas que uno siempre pues se puede encontrar y pues que uno desafortunadamente pues le toca enfrentarlos. Pero bien, ¿qué más es? ¿Cómo crees que sería tu vida si el COVID no hubiera aparecido? Imagínatela, ilústramela. Pues sería, pues no sé, yo creo que sería, o sea, pues muy diferente, pues digamos que también como decía Isa, pues digamos que en varios aspectos, digamos que maduré mucho, digamos, pues respecto a lo que yo tenía, digamos, planeado para lo que es el año pasado, pues era algo, o sea, muy diferente, muy diferente todo lo que los planes que tenía, eh, las cosas que quería hacer. O sea, la verdad sí hubiera sido totalmente diferente digamos, a lo que he hecho hasta ahora, pero pues tampoco estoy muy seguro de que, o sea, pues uno no está seguro nunca pues de qué va a pasar, ¿no? Sino de lo que uno pues ya ha vivido. De resto, pues no sé, pues yo creo que sería pues muy diferente, hubiera hecho otras cosas, de pronto estaría en otro lugar, pues en este momento estaría en otro lugar, pero pues todo pasa por algo, digamos que pues las circunstancias pues nos tienen acá, ¿no? Y ya. Listo. Eh, Voy yo, me autopregunto. Primero No, es yo te como, pregunto, a ver. No. ahí está. Espérame, preparo. Ya porque no las había pensado, estaba focus en ustedes. Sí, a mí también me cogieron fría. ¿Qué ha sido lo más duro que has tenido que afrontar durante la pandemia y cómo lo superaste? Eh, Como lo más duro. Yo creo que fueron como dos momentos haze. Primero fue como la convivencia aquí en la casa. Fue siempre fuerte como que todo el mundo estuviera acá encerrado y no sé, como que no congeniábamos bien, no pautábamos, uno necesita su espacio, todos en clases virtuales, trabajo virtual, todos acá en todo momento uno tenía como que uno a veces también necesita su espacio.
Y pues ya estábamos así todos extremadamente irritados al momento de que ya también peleamos mucho y pues se volvió fuerte. Que cómo lo arreglamos, tuvimos como varias charlas familiares. A veces al comienzo se sentía como, no, pues qué va y yo sentarme a que le echen cantaleta a uno, pero al final sí como que sí funcionaba como uno expresar sus sentimientos y hacer unas pautas, como bueno, yo tengo esto y esto en claro y no quiero esto, esto y lo otro. Y así lo superamos y ya lo otro fue como que se acercó como una persona del pasado, mi mamá se acercó hace poco, pues no hace poco, hace como 2, 3 meses, como que reapareció en la vida, pero fue así re fugaz. Y pues no sé, es algo como raro de hablar. Pues voy a contarlo así como a medias, así rápido. Con ella tenemos un proceso de que hace mucho tiempo ya no nos hablamos. Y ella me volvió a hablar como con el caso de, ay, venga, reencontrémonos y tates, como volvamos a unir lazos. Y yo, pues qué extraño, como a mitad de pandemia, y yo, pero bueno, está bien. Ya después me di cuenta que es que por la pandemia como que muchos procesos que se llevaban, porque eso era un proceso de bienestar familiar y fiscalía y muchas cosas ahí que se llevaban por la pandemia, se cerraron. Entonces pues como que ella quería como volver a unir ese lazo, pues porque ya no, ¿cómo decirlo? Como que ya no tenía ninguna obligación conmigo, no sé si me hago entender. Bueno, algo así muy heavy, como que esa aparición en mi caso fue muy fuerte y más al saber que no era como de corazón que lo estaban buscando a uno, sino por conveniencia. Entonces, pues sí, fue fuerte, pero como lo superé con la ayuda de mi papá. Mi papá siempre estuvo ahí, siempre fue como muy sensato, siempre era como que me daba muchos puntos de vista porque uno cuando le pasa algo, uno se centra como un caballito y a veces se victimiza y después le llega alguien que le abre el mundo, sí, la percepción y le dice, de ahí esta vista y cuál es la suya y hay que resolver las cosas. Y ya, creo que eso era como lo más difícil y cómo lo superé. Bueno, y ahora es que como, ay, ya no me acuerdo cómo era la pregunta. ¿Qué tan diferente crees que sería tu vida si no hubiera salido el COVID? O sea, sí, sin la pandemia y todo esto. Sí. Qué mala reportera eres. Soy la mejor mediadora del mundo. Es que no tengo las preguntas a la mano, era la memoria. Ay. Eh, sí, yo también creo que sería muy diferente, mucho, mucho, mucho. Creo que en una parte, la verdad creo que me ayudó muchísimo como a unir lazos familiares, también a valorar a las personas que tengo a mi lado y, de diferente, siento, pues no tendría el trabajo que tengo ahorita de no ser por la pandemia. eh, y eso sería muy fuerte porque en este momento como que es lo que me mantiene y me mantiene feliz, ni siquiera por el dinero, pues obviamente uno lo necesita, ¿no? Pero es como que a uno le dan ganas de ir a trabajar, de, ay, voy a dar una clase, como que qué cosa, qué ejercicio no invento, voy a ver a tal niña, a ver cómo está progresando y demás. Eso es algo que la verdad me ha ayudado muchísimo. Y también el hecho de conocer personas que me han enseñado como nuevas cosas en el deporte. He aprendido nuevas modalidades en lo que me gusta, que es el patinaje, y eso también me ha ayudado muchísimo como a enfocarme y a crearme nuevas metas, porque al comienzo de la pandemia era como, no quiero estar en mi casa, no quiero salir, quiero estar acá a tomar clase virtual y ya. Y ahorita, pues ya con eso es como quiero ahorrar, quiero comprar estos patines, quiero ir a tal lugar, quiero salir del país a conocer tales lugares y son muchas cosas que tal vez me ayudó en cierta parte. Afortunadamente no, acá en la casa pues son muy rígidos con los protocolos de bioseguridad al hecho de no salir. Creo que Isa lo sabemos, tratado de planear como alguna pijamada o algo y no hemos podido, pero bueno, ha ayudado muchísimo. Eh, y ya, creo que eso sería todo. Como lo diferente sería que
no conocería muchas cosas que ahorita conozco. Cami, tú tocaste dos puntos súper importantes que de hecho me hiciste recordar en cuanto a la última pregunta de mi parte. Cuando hablaste bueno, uno fue de salir del país y el otro fue de que como que te dio una perspectiva diferente, ¿no? En mi caso fue algo así, de hecho, pero fue al contrario, yo estaba a punto de dejarlo todo antes de que comenzara la pandemia. Yo me iba a ir de la universidad, o sea, yo me iba a retirar de la universidad, yo me iba a ir del país, X todo. Debido a la pandemia, claramente, no lo cancelé, digamos que lo pospuse y decidí terminar la carrera, ¿no? Claramente estaba a la mitad de ella y hubiera sido, digamos que un poco tonto e irresponsable de mi parte decir como me voy y ya. Pero estaba cansada, como que yo no le veía sentido a nada, a la carrera, a nada. Y digamos que también por la misma pandemia me entré a trabajar en algo, digamos que sí es en parte de la pedagogía, o sea, sí, obviamente con todo el tema, pero muy diferente al tema deportivo, yo ya no trabajo en nada de eso. Y le dio como otro enfoque a mi carrera porque yo, por eso era que me quería retirar, porque yo decía como yo aquí no me veo, yo en el entrenamiento no estoy, no me siento bien, yo no quiero seguir acá. Y digamos que con el trabajo, yo trabajo, bueno, dándole clases a una chiquitina, entonces como que ya es directamente clases personalizadas y me ha tocado investigar mucho sobre pedagogía, pero más dada como pedagogía infantil, no hacia lo deportivo ni nada. Y entonces como que le di una nueva perspectiva, como digamos que de ahí puedo enfocar mi carrera y me dio como también como esos aires de seguir, de poder continuar. Entonces yo creo que sin la pandemia hubiera cambiado todo y quizás ni siquiera hubiera podido estar fuera del país, no lo sé, pero hubiera dejado la universidad, me hubiera alejado de muchas personas que ahora son muy importantes para mí, no hubiera tenido la oportunidad de poder estar con esas personas, entonces, no sé, quizás además de todo lo malo, podemos resaltar lo bueno, ¿no? De todo lo que nos ha dejado esto. Y ya, esto podría ser como una pequeña conclusión ante todo. Y sí, como lo bueno que nos ha dejado. Conocimos a Duan. Yo no conocía a Duan No, antes es de que de hecho esto. también iba a hablar de eso porque yo por el hecho de la pandemia fue que volví a la universidad porque había aplazado, sí, había hecho el retiro, pero entonces pues tenía tiempo de sobra y esto porque no estaba ni siquiera yendo a trabajar. Entonces dije como, bueno, volvamos y adelantemos, porque es que en el trabajo hay como dos horarios, uno como de 5:30 a 11:30, o sea, en tiempo normal, como de 5:30 a 12:30, más o menos, depende de qué tan rápido uno termine la ruta, y otro por la tarde, de 11 a 6. Entonces, en la pedagógica hay, pues materias que uno ve de 10 a 12, de 11 a 1, y pues no las podía ver. Entonces en cuarto semestre estaba ahí estancado por el número de créditos, de los 70 créditos. Entonces, no, yo dije, no, pues viendo ya una o dos materias no me alcanzan, entonces aplacé. Y pues apenas entré, metí 8 materias el semestre pasado y estoy viendo 9, entonces así como adelantando lo que más puedo. Y a ver cuando ahorita vuelva a ver qué pasa, porque sí es como difícil precisamente en la pedagógica con esos horarios que tenemos, ¿no? Pero pues destaco eso que volví a la universidad. Tal vez creo que si no hubiera estado la pandemia, hasta no hubiera seguido. Está algo bueno. Algo bueno. Bueno, yo creo que ya todos como que uno se da cuenta que cada uno tiene sus luchas, ¿no? Uno como que vive en su mundo y cree como que tal vez es el único que le pasan cosas malas, pero vean a los demás, o ve a los demás como en un aspecto lejos, como ellos están allá en su vida y pues miren que todos tenemos pues cositas como similares, cosas malas, cosas buenas, pero estamos como en el mismo contexto, por decirlo así. Y pues aquí hay algo que nos une a todos. Y ya, Creo que de hecho de eso había un punto, ¿no? El siguiente punto que es como sacar tres cosas en común o algo así. no me acuerdo. ¿No? No sé si Lo Sí, tenemos, que ahorita pasó en forma de escrito.
No, no hay quien la llamada. De hecho, si queremos ya la llamada, la podemos concluir. Y ya. Que lo Solamente estamos concluyendo cada uno diciendo algo bueno que dejó la pandemia. David, ¿nos quieres colaborar? Falta David. ¿qué, qué puedo decir que me trajo bueno la pandemia? Te pusiste bien lindo. Gracias. Ya, ahí está. Me sentó la casa. No, no sé, digamos que ahorita en el nuevo trabajo como que he conocido más personas, muchísimas más personas. He aprendido como un poquito de envolverme más, de estar como tanto en mi rollo, de estar como un poquito más involucrado con más personas. La verdad, trabajo con demás. Entonces, eso yo siento que me ha. ¿Se cortó o fui solo yo? No, sí, se fue. David, Pero cortó, Brian, deja Está la ahí. afán. se nos fue. Regálenos 10 minuticos de su tiempo. Yo lo tengo ahí pausado en la cámara. Botero. Botica. Si es que, ¿puedes decir algo? Pues, a Botero ver, también se puso bueno con el ejercicio. Ya ¿cómo? que no está David. ¿Qué tal aprovecha? ¿Va a acabar con el grupo que No, y pero qué no bueno, me entonces diga nada malo de mí. Yo soy buena persona. es que bueno la pandemia. Se fue, bueno, qué bueno la pandemia. Pues no sé, pues digamos más que te digamos como el cómo ahora digamos las cosas. Digamos, pues, digamos, mi perspectiva digamos, de ver las cosas pues ha cambiado bastante, digamos que mis metas son diferentes, digamos que sí, ya pues son otras, ¿no? Entonces, pues digamos que eso es algo bueno que me ha dejado la pandemia, pues porque pues antes de todo esto, pues digamos que pues no pensaba en muchas cosas, digamos, como a futuro, no tenía cosas muy claras, pero pues digamos que también, digamos, con el tiempo que pues uno tenía, digamos, pues con todo esta, digamos, en la cuarentena, pues digamos que he podido pensar pues bastantes cosas, digamos, como que me he pensado, digamos, en más que como en el futuro, en algunos aspectos de mi vida, entonces, pues digamos que eso sí, digamos, lo bueno que me ha dejado la pandemia. También otro punto es que nos mostró que nada puede ser planeado, ¿no? O sea, la vida nos cambió de un momento a otro y nos dejó con mil planes hechos y mil cosas por hacer, ¿no? Entonces eso es como también otra cosa, ¿no? Que la vida en cualquier momento te puede dar como sorpresas, entonces como que hay que saberla vivir y aprovechar más que tener mil planes para la vida, que claramente es importante, eh, vivirla y estar dispuesto a todos los cambios que se vengan. Y adaptarse. Ujú, y adaptarse, porque esto fue un gran ejemplo de todo lo que puede pasar. Y que toca seguir así, ¿no? Porque esto no se ve que cambie pronto. Y yo creo que el hecho de tener que tal vez volver a una normalidad, ya sean 2, 3, 4 años, eso ya va a ser otro tipo de adaptación fuerte. El hecho de que yo por ahí leí que la gente cuando se quitaba el tapabocas por allá en los otros países ya se sentía extraña, que ya no le gustaba salir a la gente sin tapabocas, que no querían hacerlo sin tapabocas. Yo creo que deja unas repercusiones mentales muy heavy. Y Fue, tener que volver a todo así, fue algo como lo que pasó al principio de la pandemia cuando comenzamos a ver todos con tapabocas, que para nadie era normal, como que, bueno, y esta realidad, ¿por qué? O sea, ¿en qué momento pasamos de estar tranquilos a tener que vivir con tapabocas? Que era, yo creo que algo que nosotros veíamos muy lejano, o solo lo veíamos en tipo películas o cosas así, ¿no? Y pasar a vivirlo así, entonces debe ser también igual un cambio de ser raro de ver a la gente como en la calle sin tapabocas. De hecho, uno va por la calle y ve a alguien sin tapabocas y ese sentimiento extraño de como, ve y pongas el tapabocas. Entonces debe ser algo así, ¿no?
Hasta en las películas, uno ve películas por ahí sin tapabocas y dice, estos manes que... Sí, Te es quiero estar es allá. bien extraño, ¿no? Pero la adaptación, pues, digamos, va a ser diferente, pues cuando ya todo pues digamos que se vuelva una normalidad que obvio no va a ser la que conocíamos, sino pues va a tener varios puntos que, o sea, varios aspectos que no van a ser iguales, pero igual toca adaptarse, ¿no? No, Eso. igual, digamos, es adquirir esos hábitos de higiene básicos, yo creo que deberían ser básicos, porque es que uno coge bueno, no sé si sean Transmilenio, coge las manos de todos, coge todo, y a veces ni se lava las manos frecuentemente, no se echa gel, entonces son hábitos que deberían permanecer, yo creo que habitualmente. La Ha persona que sido, tiene gripa no utiliza tapabocas y va contagiando a todo el mundo una gripa normal, o sea, somos bien cochinitos también. Sí. sí, ha sido un proceso también de concientización para el mundo, para el planeta entero, ¿no? Como que no solamente en los temas de los hábitos de limpieza, sino que el planeta ha sido más consciente sobre todo, sobre el cuidado del planeta en general, eh, el limpieza, todo, o sea, como que fue un despertar, fue hey, ¿qué está pasando con todo el planeta y qué está haciendo la raza humana en general, ¿no? Yo creo que sirvió mucho, o sea, que nos dejó mucho para aprender y bueno, y lo que viene, ¿no? Porque lo que ustedes dicen es verdad que aunque ya estén las vacunas y todo, esto va para largo y pues hay que seguirnos adaptando porque todos los días nos encontramos con algo nuevo. ¿Quién iba a esperar que ahora en medio de una pandemia estuviéramos en paro? O sea, de esta forma. Y Sí, son cosas que... virtual y bien. Y que esto, además de la pandemia, también va a quedar para la historia, todo esto que está pasando ahora. Entonces, son muchas cosas que hay para contar. Y además también digamos que la pandemia afectó a mucha gente. Yo creo que ahorita que el hecho de que tanta gente esté sumada al paro y eso, es porque también se afectó, porque pues este país es muy indolente, muy individualista. Entonces, si no es conmigo, si no me afecta a mí, pues nada hago, ¿sí? Entonces se vio mucha gente afectada a raíz de eso y de ahí que haya tanta persona hoy consciente y protestando, exigiendo sus derechos. Y de pronto no los hubiera tocado, pues sigue igual todo. Pero yo siento que ahí hay una doble moral. Ya lo voy a decir así como sin pensarlo tanto, pero siento que hay una doble moral porque hay muchas injusticias, lo que dicen de la masacre de líderes sociales, de vulnerar los derechos a la libre expresión, de prensa, de todo, ¿sí? Siempre eso lo han ocultado, siempre lo han hecho, digamos, este año han matado a muchos. Pero en el momento que pasa algo que le toque el bolsillo a las personas, ahí sí la gente se revoluciona y saca todos los problemas al mundo. Yo digo, obviamente el dinero va a afectar la calidad de vida, va a afectar la dignidad, la salud, la educación, absolutamente todo. Pero la gente piensa, uy, me va a tocar pagar más. Uy, no me va a alcanzar para comprar tal cosa. Pero, ay, recordemos que también hay que pelear por los líderes sociales. ¿Se acuerdan que también están matando? Pero la gente se revoluciona es cuando les toca, nos toca, ¿no? Porque yo soy una de ellas. Yo no salía a marchar por los líderes sociales tampoco, pero siento que es algo como que es doble moralista, que toca hacerlo, pero pues hay que también como, uy, cuando, no sé, es una decisión dividida ahí. Pues es que igual la gente también aprovecha de que si va a pelear por una cosa que no es pelee por toda, ¿no? Pues porque si ya el pueblo está alzado, entonces pues tampoco no tiene sentido de estar peleando por una cosa y armar paros cada 2 días por todas las injusticias que se dan en Colombia. Entonces no. Y también es que lo que decía Duan es muy cierto, que en este momento como que afectó mucho el tema económico, ¿no? O sea, la pandemia nos afectó, digamos, sacó a muchos de su burbujita. Yo quizás pongo mi ejemplo tranquilito de que yo siempre viví una vida, digamos, que cómoda, que tranqui. Yo nunca me preocupé por la parte económica y apenas llegó la pandemia, mis papás se quedaron sin trabajo y ahí es cuando yo dije como, hey, bueno, me toca a mí. Entonces, ahí, y si me afectó a mí, ¿cómo será afectar pues, cómo le debió afectar, digamos, a las personas? A muchas personas de estratos, digamos, más bajos, sí, estratos bajos y personas más vulnerables. Entonces, la situación no estaba fácil, la situación nunca lo estuvo durante la pandemia y vienen y pasa todo esto, entonces, bueno, todo
ha sido el boom, ¿sí? Entonces, por eso, no solamente es pelear por una sola injusticia, sino que todo yo creo que es que se recargó y ya fue cuando se dijo como no, el pueblo explotó. Ya la gente está cansada, sí. Estamos. Bueno, nuestra conclusión, hay cosas buenas de la pandemia. ¿Qué era la otra? Nos quitó muchas cosas que teníamos planeadas, nos desordenó la vida en toda percepción que teníamos. Y que hay que luchar por seguir, no sé, que hay que Parar luchar. mañana. Que mañana hay que ir salir a marchar, sí, mañana Sí, es. bueno, pues nos terminamos desviando un poquito más hacia el tema político, Sí. pero bueno, es algo que se debía hablar y no Profe, podemos puso tampoco. contexto actual o a futuro y es en lo que estamos y para dónde vamos. Entonces, profe, hay que marchar. Y ya, Aguante el paro, yo. yo al padre. Sí, ¿no? Como para decir que este trabajo lo hicimos hace 3 semanas, entonces. Ahí sí Vamos que hasta mañana, profe. mañana Hasta mañana a las 8 de yo abril clase. hay que salir a marchar. Sí. Bueno, entonces yo creo que estamos hablando y por hoy terminamos este trabajo. Así Hay se que hacer sienten el los escrito youtubers. con todo lo que reunimos acá. Escrito. Listo. Sí. Vale, queda el escrito. Pero toca, sí, ahorita, porque ya igual toca subir Ya, eso mañana. toca subirlo, sí. Bueno, Bueno, muchas gracias. Nos vemos Buenas mañana noches. si algo. votos acaba la grabación. Dios los bendiga. A ver. No sé, Gracias.